Buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 359. Leeré la primera estrofa. En Dios confía, si una oscura sombra tus alegrías vino a disipar. Él compadece siempre cual un padre, confiando espera, pues luz te dará. Himno 359, hymn number 359. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La Biblia. Proverbios. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. El Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. Reyes. Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David.
Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Asera. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo. Sin embargo, el rey de Asiria mandó su comandante de campo y a su jefe del Estado Mayor con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Después el jefe del Estado Mayor se puso en pie y le gritó en hebreo a la gente que estaba sobre la muralla: escuchan este mensaje del gran rey de Asiria. No dejen que Ezequías los engañe. Él jamás podrá liberarlos de mi poder. No permitan que los haga confiar en el Señor, diciéndolos: con toda seguridad el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio. No escuchen a Ezequías. Cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró al templo del Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración: oh Señor Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a los soldados. Entonces el rey de Asiria levantó campamento y regresó a su propia tierra. Por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje: esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor: acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel. Te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje del parte del Señor: regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte. Salmos. Que se alegren todos los que en ti se refugian, que canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu protección, para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría. Manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca del refugio. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Daniel.
Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Así que el rey Darío firmó la ley. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas, que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiendo a Dios que lo ayudara. Entonces le dijeron al rey: ese hombre, Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaron a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones. El rey le dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano, a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca de los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios.
Salmos. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Y de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La fidelidad es la base de la fe iluminada. En hebreo, en griego, en latín y en inglés, el vocablo fe y los términos que le corresponden tienen estas dos definiciones: estar lleno de confianza y ser digno de confianza. Con cierta clase de fe confiamos nuestro bienestar a otros. Con otra clase de fe comprendemos el amor divino y cómo llevar a cabo la obra de nuestra salvación con temor y temblor. El verbo hebreo creer significa también ser firme o ser constante. Eso, por cierto, se aplica a la verdad y al amor comprendidos y practicados. Desde el comienzo hasta el fin, las Escrituras están llenas de relatos del triunfo del espíritu, la mente, sobre la materia. Comprendiendo el dominio que el amor mantenía sobre todo, Daniel se sintió seguro en el foso de los leones, y Pablo probó que la víbora era inofensiva. Todas las criaturas de Dios, moviéndose en la armonía de la ciencia, son inofensivas, útiles e indestructibles. Mis ángeles son pensamientos elevados que aparecen a la puerta de algún sepulcro en el cual la creencia humana ha enterrado sus más caras esperanzas terrenales. Con blancos dedos señalan hacia lo alto, hacia una confianza nueva y glorificada, hacia ideales más elevados de la vida y sus goces. Los ángeles son representantes de Dios. Esos seres de vuelo ascendente nunca conducen hacia el egoísmo, el pecado o la materialidad, sino que guían hacia el principio divino de todo bien, donde se reúne toda verdadera individualidad, imagen o semejanza de Dios. Al prestarles atención sincera a esos guías espirituales, se quedan con nosotros y hospedamos a ángeles sin saberlo. Los profetas de antaño estaban a la espera de algo superior a los sistemas de su época. De allí que previeron la nueva revelación de la verdad. En latín, la palabra traducida por discípulo significa estudiante, y la palabra indica que el poder de curar no era un don sobrenatural para esos estudiosos, sino el resultado de su cultivada comprensión espiritual de la ciencia divina, la cual su maestro demostraba sanando enfermos y pecadores. Pregunta: usted habla de creencia. ¿Quién o qué cree? Respuesta: el espíritu es omnisciente. Eso evita la necesidad de creer. La materia no puede creer y la mente comprende.
El cuerpo no puede creer. El creyente y la creencia son uno y son mortales. La evidencia cristiana se funda sobre la ciencia o verdad demostrable que emana de la mente inmortal. Y en realidad no hay tal cosa como mente mortal. Meramente creer es ceguedad, sin un principio desde el cual pueda explicar la razón de su esperanza. La creencia de que la vida es materia, sensible e inteligente es errónea. El apóstol Santiago dijo: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La comprensión de que la vida es Dios, el Espíritu, prolonga nuestros días, pues fortalece nuestra confianza en la realidad imperecedera de la vida, su omnipotencia e inmortalidad. Creer, firmeza y constancia, no una fe vacilante o ciega, sino la percepción de la verdad espiritual. Las palabras hebrea y griega, a menudo traducidas por creencia, difieren algo en su significado del que expresa el verbo creer. Tienen más bien el significado de fe, comprensión, confianza, constancia, firmeza. De ahí que las escrituras en nuestra versión corriente a menudo aparentan aprobar y ratificar el creer, cuando su intención es recalcar la necesidad de comprender. Tal como la mitología de la Roma pagana se ha sometido a una idea más espiritual de la deidad, así también nuestras teorías materiales se someterán a las ideas espirituales, hasta que lo finito se someta a lo infinito, la enfermedad a la salud y el pecado a la santidad. Y el reino de Dios venga como en el cielo, así también en la tierra. La base de toda salud, impecabilidad e inmortalidad es la gran verdad de que Dios es la única mente. Y es necesario no meramente creer en esa mente, sino comprenderla. La confianza inspirada por la ciencia descansa en el hecho de que la verdad es real y el error es irreal. El error es un cobarde ante la verdad. Paso a paso, hallarán los que en Él confían que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Los mortales tratan de creer sin comprender la verdad, pero Dios es verdad. Nuestras teorías están basadas en premisas finitas que no pueden penetrar más allá de la materia. El concepto que personaliza a Dios y a las aptitudes del hombre necesariamente limita la fe e impide la comprensión espiritual. Si confiamos en la materia, desconfiamos del espíritu. Es esencial comprender, en lugar de creer, lo que relaciona más íntimamente con la felicidad del ser. Buscar la verdad por medio de la creencia en una doctrina humana es no comprender al infinito. No debemos buscar al inmutable e inmortal mediante lo finito, mutable y mortal, confiando así en una creencia en lugar de la demostración.
pues eso es funesto para un conocimiento de la ciencia. La comprensión de la verdad da plena fe en la verdad, y la comprensión espiritual vale más que todos los holocaustos. Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro. Orémonos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantemos el himno número 124. Dios manda solo amor, precepto de bondad. Tu carga quita su piedad. Confía en el Señor. Himno 124. Hymn number 124.
Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Servimos a la comunidad con una sala de lectura en esta misma iglesia, un lugar pacífico donde se puede leer o comprar literatura de la ciencia cristiana. Todos ustedes, sus familiares y sus amigos son siempre bienvenidos a la sala de lectura y a nuestros servicios. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes durante los servicios de domingo. Las reuniones de los miércoles son similares a las de los domingos, con la diferencia de que las lecciones bíblicas se adaptan a las necesidades de la congregación y a la ocasión. En ellas también escuchará a los asistentes compartir el discernimiento espiritual, las experiencias y las curaciones obtenidas como resultado de su oración y estudio de la ciencia cristiana. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio WADO 1280 AM, todos los sábados a las 9 de la mañana. Todos los servicios están disponibles por teléfono y Zoom. Para más información visite nuestro sitio de web thirdchurchnyc.com. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora, ustedes están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y a apoyar a la congregación con oración. Si está escuchando por teléfono y quisiera compartir una experiencia, oprima el 5 primero y después el asterisco y espere hasta que la línea esté abierta. Thank you for your readings. La señora dice, gracias por la lectura.
I came upon this article, Wonderful Things Are Happening, is the title. Ella encontró un artículo de la ciencia cristiana que se titula Cosas maravillosas siempre están pasando. And in it, it's a very long article and it's extremely inspiring. It talks about your belief in the wonderful, the great things that are going on even when you can't see. El artículo ayuda mucho porque se habla de las cosas maravillosas de Dios que están pasando, aunque usted no sabe que están pasando. It talks about God being all and our understanding of that concept. Se habla del concepto de Dios es todo. It says if we really believe that God is all, then there is no room at all in our consciousness for anything else. And it names many things, and I want to read some of them because it helps us to understand. Dice que si realmente creamos en Dios, say it one more time. I forgot. That if we really understand that God is all, that we cannot believe in all of the other things that God is not. And the article lists a lot of things, and I want to go through some of those. Okay. Si realmente creemos que Dios es todo, hay muchas cosas que debemos entender que no son. Y ella va a decir esas cosas que Dios nos puede corregir. So it really challenges the belief in all of these things that we take for granted. And one of them is there can't be God and an accident. Hay muchas creencias que tenemos que enfrentar con esa palabra de Dios que dice, sí, Dios de veras es todo en todo, no hay lugar para accidentes. And there can't be God and war. No puede ser un Dios todopoderoso y una guerra. Or earthquake or tornado. Ni terremotos. Or any violence. Ni ningún tipo de violencia. And taking it to a more personal level, there can't be God and cancer or heart trouble. Y hasta un nivel más personal, no puede ser cáncer ni cualquier tipo de enfermedad. There can't be colds. Ni resfriados, ni gripas. Sickness, tumors. Ni tumores. There's just God. Solo hay Dios. And then if we go to emotional things, there can't be a God and hatred and fear. Y en el nivel emocional no puede ser un Dios que es todo y el temor o el... Go ahead. There can't be criticism, resentment, rebellion. No puede ser rebelión, crítico, odio. Or worry or sin of any kind. Uno no puede pecar ni So I was thinking along this article, and during my time of vacation during the holidays, and I had gone to lunch with my family. Estaba pensando en este artículo tan poderoso durante las vacaciones navideñas y fue a
a cenar con su familia. Whenever I was leaving the family, I began to became very sick very quickly. Y cuando tenía que regresar a su hogar aquí y dejar a su familia, se puso muy enferma rápidamente. I really, the pain was so severe and was extremely throwing up. But all I could say is God is all. El dolor fue tan fuerte, estaba vomitando toda la noche y no pudo pensar más que Dios es todo. And after a little while, the severe pain and the sickness just left. Y después pues, muy pronto, se curó, se dejó el dolor y la enfermedad y estaba sana. And I could resume eating, and all of the other functions became normal. Y pudo regresar a comer normalmente, como siempre. And I really contribute this to both the focus on this article as well as the prayers of my immediate family surrounding me. Y ella da la gratitud a su familia porque ellos estaban orando con ella. Y este artículo tan fuerte que la dio un entendimiento del poder de Dios, de la omnipresencia de Dios. I began to think about the belief in wonderful things are happening because you can look around and what is visible is really not so wonderful. Cuando piensa en este artículo, cosas maravillosas están pasando. A veces es difícil creerlo porque la experiencia aquí, la experiencia humana, hay muchas cosas que no son tan maravillosas. And it explains in the Bible that what you believe comes into your experience. That's not exactly what it says. Y explica que, como dice la Biblia, que puede, con la oración, con la confianza, puede traer a tu experiencia esas cosas maravillosas. So I really started to focus on if really you believe in wonderful things, then if it is true in the Bible that it comes into you, then only wonderful things could come into your experience. Entonces empezó a creer, como dice en la Biblia en este artículo, si crees en las cosas, que las cosas maravillosas estarán en su vida, vienen a su vida. So I'm very grateful for this article. It's very in-depth, and it would, there's so much meat in that article that it would take, a lifetime to really acclimate yourself, your thought, to the level of this article. Está muy agradecida por el artículo porque tiene mucho, está muy hondo y hay mucho que pensar toda la vida. So I recommend the article to anyone to read. La recomienda para todos. Who was the author? Dorothy Reiki. Dorothy Reiki es la autora de este artículo. En inglés es Wonderful Things Are Happening. Thank you very much for your readings again. Dice gracias por la lectura y gracias a usted, señora.
Tengo una experiencia que quisiera compartir también sobre una perrita chiquita de mi hija. Ella tenía que viajar y me regaló la perrita mientras estaba viajando, pero la perrita estaba tan triste porque no estaba al lado de mi hija, que se puso muy triste y no quiso comer por una semana. Y todo el tiempo estaba un poco preocupada por la perrita, la amé mucho, pero traté de darle la comida que quisiera, de darle mucho amor, pero se puso muy triste y se quedó abajo de un mueble con un par de zapatos de mi hija y se quedó ahí día y noche. Y entonces yo pensé que es tiempo de orar. Y entonces oré para ver si Dios es todo en todo, como dice el artículo mencionado. Entonces Dios está cuidando a esa perrita también. Y cada vez que la pasé, la acaricié y la dije, yo te amo mucho y Dios te ama. Y Dios está cuidándote. Yo también te cuido, pero Dios es el mayor y está cuidándome a mí también. Y continué orando por la salud de esa perrita y su felicidad. Y muy pronto se puso feliz y empezó a comer, a caminar afuera conmigo, a hacer cosas normales de perros. Y fui muy agradecida porque tenía mucho temor porque no estaba comiendo. Pero se puso muy feliz, ahora está muy alegre, siempre está conmigo y con mi hija también. Entonces la perrita es la más feliz que nada. Entonces estoy agradecida porque el poder de Dios puede ayudarnos en cualquier cosa, con nuestras mascotas, con nuestra salud, con todo. Y doy gracias a Dios.
Gracias a todos por sus testimonios y su oración durante el servicio. Concluimos esta reunión cantando el himno número 76. Dios es bondadoso, amable. Dios el bien eterno es. Él a Sión protege siempre. Nuestro Padre, Madre es. Como madre a sus hijos, así cuida el amor. Aunque amigos te abandonen, Dios refugio te dará. Himno número 76. Hymn number 76.